El doctor Vaquero terminó el doctorado a los 27 años, catedrático a los 43, jefe de sección de neurocirugía desde el año 92, es catedrático y director del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, director de la cátedra de la Fundación MAFRE de Daño Cerebral, miembro activo de honor de 26 sociedades científicas, autor y coordinador de 23 libros de neurociencias, autor de más de 670 publicaciones y más de 500 comunicaciones, director y colaborador de 80 proyectos de investigación, ha impartido 160 seminarios, lleva los últimos 20 años en la investigación de técnicas de terapia celular aplicadas a las enfermedades neurológicas. Actualmente dirige en el Hospital Universitario Puerta de Hierro un programa de investigación que tiene como objetivo el estudio de las posibilidades que ofrecen las nuevas técnicas de terapia celular para paliar la discapacidad de pacientes de lesiones neurológicas. Este ha sido resumido, porque si sigo más, termino yo la comunicación sin hablar él. Le damos paso para que empiece. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad es que cuando Teresa Segovia me invitó a presentar aquí algo, una charla, yo la primera cosa que le dije es: Tere, ¿qué pinta un neurocirujano de a pie como yo, que no tiene ni idea prácticamente de úlceras y heridas, hablando de estas cosas? Entonces, Teresa me convenció como convence a todo el mundo, ya la conocéis. Entonces, bueno, pues la verdad es que nosotros trabajamos en un campo en el que ella nos echa una mano, nos ha ayudado muchísimo, y la verdad es que creo que quizás va siendo tiempo en que se empiece a hablar de las modernas técnicas de la medicina regenerativa aplicadas a muchas cosas, y posiblemente estamos convergiendo en un campo en el que va a ser necesario que trabajemos juntos. Yo trabajo en esto. Yo trabajo, aparte de mi actividad clínica como neurocirujano de a pie, hacemos investigación. Y dentro de los proyectos de investigación trabajamos desde hace mucho tiempo en ver las perspectivas de modernas técnicas de terapia celular aplicados a modelos de daño cerebral y daño medular traumático. Y en el contexto de esos estudios trabajamos con animales parapléjicos, cerditos parapléjicos, como veis ahí, donde pues les tenemos que poner nuestras sillas de ruedas, les tenemos que cuidar, les tenemos que hacer rehabilitación, y a estos animales pues les pasa esto, igual que a un paciente parapléjico, y de vez en cuando, pues afortunadamente pocas veces, pues tenemos úlceras en estos animales, y entonces llamamos corriendo a Segovia, a Teresa Segovia, y Teresa pues viene corriendo y nos cura las úlceras de los animales. Bueno, pues a partir de ahí pues hemos establecido una especie de colaboración, de ayuda, y entonces tenemos que empezar a trabajar en algo que realmente nosotros lo que hacemos es tratar de que no aparezcan las úlceras, porque tratamos con nuestras terapias celulares de recuperar la lesión neurológica. Si un paciente no está encamado, si un paciente tiene movilidad, si un paciente no está en una lesión crónica, no va a tener úlceras. Nosotros tratamos de ir a la fase inicial antes de que aparezcan estas úlceras. Y bueno, y dentro de todo este concepto de la medicina regenerativa, pues creo que todo el mundo habéis oído hablar de lo que son las terapias celulares y habéis oído hablar de las células madre, con toda seguridad, porque las células madre los tenéis en la televisión, hasta en los cosméticos y las cremas de belleza que os dais por las mañanas. Bueno, pues las células madre, todo el mundo habla de ellas, de las células madre es un mundo, y bueno, pues ya sabéis que hace unos 10, 15 años se hablaba mucho de las células madre embrionarias, como que iba a ser la panacea, iba a ser lo que la medicina del siglo pasado era la medicina de los trasplantes, la medicina de las células madre pues parecía ser, y de hecho es posible que sea en los próximos años, en todo este siglo, un sustituto a la medicina de los trasplantes. Las células madre, se empezó a hablar de las células madre embrionarias, había muchas expectativas en ellas, pero claro, las células madre embrionarias pronto se empezó a ver que había problemas éticos para su obtención, problemas técnicos, problemas legales, y además tenían el problema de que podían dar origen a tumores. Entonces se empezó poco a poco a trabajar sobre otro tipo de células. Las células madre embrionarias pues son las de los primeros inicios del crecimiento embrionario, pero tenemos ya la posibilidad y la perspectiva de trabajar sobre células madre adultas, porque se ha ido viendo que en muchos tejidos hay unas células madre multi o pluripotenciales que son capaces de reparar el daño tisular que existe en muchos tejidos a partir de esas células que están ahí quiescentes, y no digamos por qué estas células también están en la piel, también están en el tejido subcutáneo, y son células que tenemos que aprender un poco a modularlas para trabajar en vuestros campos, como son el tratamiento de las úlceras.
Hoy día sabemos que la célula madre adulta es una célula no especializada, que se encuentra en un tejido especializado, que posee la capacidad de dar lugar a células especializadas del tejido en que se encuentra y que posiblemente puede dar origen a otro tipo de tejidos. Tiene la enorme ventaja de que al ser una célula adulta se maneja bien, se obtiene con facilidad y además se pueden utilizar de forma autóloga sin que tengamos problemas de rechazo inmunológico. Y esto nos abre muchísimas posibilidades. No se han observado con el empleo de estas células fenómenos tumorales como parecía que existía en el uso de las células madre embrionarias. Bueno, hoy día sabemos que células madre adultas existen en muchos tejidos. El tubo digestivo, cordón umbilical, tejido adiposo, sangre, con dudas en sistema nervioso para algunos, piel, por supuesto, pero se ha visto poco a poco que uno de los sitios donde más cantidad de células madre útil para la reparación de tejidos es en la médula ósea. En la médula ósea, todo el mundo sabéis más o menos lo que es la médula ósea. Es un sitio en los huesos largos donde se forma la hematopoiesis, donde se van a formar las células sanguíneas. Bueno, pues hoy día sabemos que en estos sitios hay unas células embrionarias, unas células multipotenciales que son capaces de transformarse, son progenitores, para dar todas las células que luego tenemos en nuestra sangre periférica, glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera. Y hoy día conocemos además que en la médula ósea hay unas células de soporte, lo que es el soporte, lo que llama el estroma de la médula ósea. Esas células representan menos del 0,001% de la población de células de la médula ósea. Y hoy día sabemos que esas células tienen una enorme potencialidad como células madre, es lo que se llaman las células madre estromales o células madre mesenquimales. Y estas células se empezó a trabajar pronto con ellas a principios del 2000, 1999, 2000, y entonces se empieza a ver cómo estas células, si se sacan de la médula ósea, las células mesenquimales, las células estromales, y se colocan en un medio de cultivo, y se les meten en ese medio de cultivo distintas sustancias, eran capaces los investigadores de transformarlas hacia lo que se quisiera. Entonces, una célula que se saca de la médula ósea, sometida a una serie de sustancias químicas, las podemos hacer transformarse en cartílago, o en hueso, o en músculo. Bueno, pues eso abría una enorme posibilidad a la medicina regenerativa. Y se cuestionaba si se podían transformar en algo que no fueran de su propia familia. Es decir, una célula más o menos conjuntiva, como es una célula mesenquimal, pues parece lógico hasta cierto punto que se transforme en hueso, en cartílago, en músculo quizá, pero de ahí a que se transformara, por ejemplo, en una célula del sistema nervioso era algo, una especie de tabú. Bueno, pues es en el año 2000 cuando Woodbury, en la Universidad de Nueva Jersey, empieza a demostrar por vez primera que esas células, si se cogen en un medio de cultivo y si se les da ciertas sustancias, que ahora veremos cuáles, se pueden transformar en unas células que parecen neuronas. Eso parecía era una blasfemia. Si nosotros cuando estudiamos medicina decimos una célula de la médula ósea se puede transformar en una neurona, nos hubieran suspendido con toda seguridad. Bueno, pero poco a poco se está viendo que estamos manejando en biología pues una serie de conceptos que no son inmutables. Y se empezó a ver cómo esas células en determinadas condiciones se podían transformar en células nerviosas. Y entonces se empezó a pensar, ¿somos capaces de esta forma regenerar algo que para nosotros nos parece un tabú, como es regenerar el sistema nervioso cuando hay una lesión? Y se empieza a trabajar con este tema. Nosotros abordamos ese tema desde el punto de vista experimental en un programa muy ambicioso que ha dado lugar en los últimos 15 años al desarrollo actual, que luego os comentaré. En el Hospital Puerta de Hierro, en nuestro laboratorio, empezamos a ver que efectivamente estas células de la médula ósea, y ahí veis una célula de la médula ósea, si se somete a medio de cultivo con agentes del tipo de metilsulfósido, beta-mercaptoetanol, etcétera, estas células poco a poco dejan de expresar unos marcadores propios de células mesenquimales, como es la pimentina, y empiezan a expresar unos marcadores, que es este colorcito que veis en el citoplasma de las células, de nestina. La nestina es un marcador de una célula madre que se va transformando hacia la línea nerviosa. Es el inicio de una célula que se va a transformar en una neurona, fijaros. Bueno, pues estas células en una semana de cultivo se transforman en estas células que son aspecto puramente neuronal, con marcadores propios de neurofilamentos, betatubulina, o sea, marcadores propios de las neuronas. Se empezó a pensar entonces que nosotros podríamos coger estas células, las podríamos transformar en neuronas en el laboratorio y luego implantarlas en el sitio donde hubiera una lesión en el sistema nervioso. Fijaros qué perspectivas daría eso, por ejemplo, para tratar el Alzheimer, para tratar una enfermedad neurológica de cualquier tipo. Y empezamos por esta línea de investigación. Esto es una publicación nuestra, en nuestro laboratorio, de hace ya 10 años, en la cual, pues manejando estas células, lo primero que vimos es que efectivamente estas células se pueden transformar en neuronas,
Pero si nosotros dejamos de administrar al medio de cultivo esa serie de sustancias químicas que eran necesarias para transformarlas en neuronas, volvían otra vez a la morfología mesenquimal. Eso fue una especie de jarro de agua fría, porque, claro, pensamos que entonces esto no podía ser. No vamos a tener a un paciente echándole como una manguera sustancias químicas continuamente para mantener la morfología de la célula como neurona. Bueno, pues eso dijimos, esto no va a funcionar nunca. O a lo mejor sí funciona, pero es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar una forma de transformar estas células en neuronas sin sustancias químicas. Y fue lo que empezamos a trabajar durante 2 años en lo que llamamos la diferenciación biológica, la transdiferenciación no química, sino biológica. Y eso lo pudimos hacer con esto, que es una publicación del año 2005, también de nuestro grupo. Lo que hicimos fue algo que creo que era ingenioso, que es coger células de la médula ósea en cultivo y ponerlas junto con un cultivo puro de células de Schwann. Las células de Schwann, supongo que lo sabéis, son unas células de la glía de los nervios periféricos. Entonces, hoy día sabemos en neurología, en neurobiología, que un nervio periférico se puede romper, se puede suturar y puede crecer luego ese nervio. Una médula espinal no, teóricamente. ¿Por qué? Porque las células de Schwann, que son estas células que están en el sistema nervioso periférico, pero no en el sistema nervioso central, forman la mielina del sistema nervioso periférico, esas células son muy curiosas, elaboran una serie de factores tróficos que hacen que exista regeneración en el sistema nervioso periférico. Pues nosotros lo que hicimos fue poner en cocultivo un cultivo puro de células de Schwann con un cultivo de células mesenquimales de la médula ósea. Y pudimos ver cómo las células de la médula ósea en el curso de una semana se transforman a neuronas. Y ese tipo de diferenciación era una diferenciación totalmente biológica. Y cuando estas células se transformaban en neuronas ya no volvían luego a volver a tener la morfología mesenquimal. Bueno, cuando publicamos esto se nos echó todo el mundo encima, porque no se lo creían. Y entonces lo que nos dijeron era que posiblemente lo que estábamos haciendo es crear una quimera, crear una fusión de células. O sea, estábamos cogiendo células de médula ósea y células de Schwann en un cocultivo y creábamos unas células híbridas, una especie de monstruo de células que no eran ni una cosa ni otra. Pues aquello tuvimos que demostrar al cabo de un año que no estábamos equivocados. Y lo hicimos con esta técnica. Esta es otra publicación de nuestro grupo que se publica en el año 2006, me parece, aunque se hizo antes. Y recurrimos a una técnica que es hacer una doble cámara de cultivo. Eso que veis ahí es un sistema de cultivo celular donde pusimos células de la médula ósea aquí arriba y en el espacio inferior células de glía o células del sistema nervioso. Bueno, estos dos tipos de sistemas celulares están separados por una membrana de policarbonato. Esta membrana que diseñamos tiene unos poros que lo veis aquí con el microscopio tridimensional. Es un poro grande o un poro pequeñito. Bueno, si yo manejo el tamaño de los poros, puedo hacer que utilice unos poros que separan los dos sistemas celulares en cultivo y que los poros sean lo suficientemente pequeñitos para que no pueda haber contacto entre células. No pueden pasar a comunicarse las células de arriba con las de abajo ni las de abajo con las de arriba. Y con esta técnica lo que demostramos es que las células del sistema nervioso elaboran una serie de sustancias tróficas, sustancias que no sabemos cuáles, pero sustancias solubles, que pueden pasar a través de los poros, porque son sustancias líquidas, no es una célula como tal, y esas sustancias son capaces de hacer diferenciarse las células hacia células nerviosas. Esto es un experimento en el cual eso que veis ahí son los poros de la doble membrana de policarbonato y estos son células que eran de la médula ósea que se han transformado en neuronas con estos marcadores neuronales o en este caso células de glía. Y de esta forma demostramos que las células de la médula ósea, esas células madre, son capaces de transformarse en células nerviosas como consecuencia de la presencia de unos factores tróficos que el propio sistema nervioso lesionado puede liberar. Eso fue lo que nos permitió decir, vamos a empezar a hacer estudios in vivo, estudios en animales, simplemente sin manipular estas células de la médula ósea, colocándolas en sitios de lesión cerebral o de lesión medular. Abordamos 2 líneas de investigación. Una está un poquito más desarrollada que la otra y una de ellas es, sobre todo, el estudio de los traumatismos craneoencefálicos. Todo el mundo sabe la lacra de los traumatismos craneoencefálicos y, bueno, pues muchos sabéis cómo esos pacientes que pasan de la fase aguda a situación crónica son esos pacientes que tratáis con esos pacientes encamados, con sus úlceras, etcétera. Esos pacientes que están muchas veces en estado de coma vegetativo, en los que hemos terminado, por así decir, por hacer todo por ellos. Ya están en una situación en esos hospitales paracrónicos. Y ahí es donde posiblemente podamos tener en la medicina regenerativa un atisbo de esperanza.
Estos dos señores que veis ahí son dos investigadores que de forma paralela a la Universidad de Detroit, este es Michael Chop y este Mahmoud, han trabajado en traumatismos craneoencefálicos. Eso que veis ahí es a nivel de experimentación en animales, en ratas, cómo se puede producir un trauma cerebral, pero fijaros cómo esto es un animal que 6 meses después de producirse un trauma cerebral severo tiene esa enorme cavidad dentro del cerebro. Bueno, pues el reto era ver si podemos de alguna forma recuperar ese tejido que está en fase crónica. Estos investigadores lo que hicieron fue muchos estudios a lo largo de 10 años viendo cómo la administración intravenosa en fases agudas después de un trauma cerebral podía hacer que las secuelas neurológicas fueran menores en los animales de experimentación. Lo que pasa es que a nosotros estos estudios pues, no nos satisfacían, por una razón. Si nosotros tenemos un paciente que nos llega en situación crítica a un hospital y le administramos células madre y el paciente mejora, pues nunca vamos a saber si es por la terapia o es porque el paciente iba a mejorar espontáneamente. Todo el mundo sabe, todo el mundo tenéis experiencia, como en las UCIs muchas veces te llega un paciente joven con un traumatismo, parece que está hecho una pena y dices, uy, el pronóstico malísimo, y sobre todo si es un paciente joven, ese paciente luego se recupera completamente. Es muy difícil valorar en los primeros momentos la eficacia de estas técnicas. Entonces el reto fue decir qué pasa en situaciones crónicas. Pero claro, son modelos a nivel de experimentación animal en los que es muy difícil mantener animales de forma crónica para poder valorar estas cosas. Hay que cuidar los animales, hay que rehabilitarlos, etcétera. Y nosotros lo que hicimos fue abordar la posibilidad de recuperar esas secuelas neurológicas ya establecidas muchos meses después de la lesión. Esto es una línea de investigación de nuestro laboratorio que ha llevado a nivel experimental fundamentalmente la doctora Bonilla. Esta es una de sus primeras publicaciones que fue objeto de su tesis doctoral, en la cual lo que se hizo fue hacer una craneotomía, como veis, levantar una ventana ósea sobre un animal de experimentación y producir una lesión traumática dejando caer un peso sobre el cerebro. Ahí veis los animales después de la lesión y entonces lo que se hace es que se evalúa qué grado de afectación neurológica tienen estos animales y luego se les ofrece la terapia con células madre tratando de regenerarlo. Esa terapia consiste en la administración luego en condiciones estereotásicas de estas células en el mismo sitio donde hay una lesión traumática. Es muy difícil en animal valorar las secuelas neurológicas. En un animal de laboratorio, en una rata, no se suelen quedar hemipléjicos después de una lesión, porque la corteza cerebral manda una inervación bilateral hacia su médula espinal, de forma que es difícil. El animal de experimentación, una secuela de un traumatismo, más que nada se traduce en un déficit de atención, un trastorno, está desorientado, un cambio en el comportamiento. Y todo eso se puede valorar con muchos test. Algunos de estos test son aportaciones nuestras también de nuestro laboratorio, se han publicado como innovaciones para poder determinar cuáles son estas secuelas neurológicas. Fijaros, esto es una rata de laboratorio totalmente normal. En condiciones normales, esa rata va por una viga, como veis, totalmente recta, no se cae. Bueno, después de 2 meses, después de provocar un trauma craneoencefálico severo sobre ese animal, esto es lo que hace este animal. Este animal se desorienta, tiene una pérdida de coordinación del movimiento y sobre este test, test funcional de la viga, el animal se cae, empieza a tener que apoyarse y no puede seguir en línea recta como el animal normal. Fijaros. Bueno, pues ese animal que veis ahí es este mismo 6 meses después de un trasplante intracerebral de células madre. Fijaros que renquea, se tiende a caer un poquito, pero se ha recuperado prácticamente total. Se pueden hacer otros test, por ejemplo, esto es un rotarrod, es un cilindro, el animal empieza a girar aferrado al cilindro y en el animal de la derecha se le ha hecho un trasplante solo de suero fisiológico. En el animal de la izquierda se ha trasplantado en el cerebro, después del trauma, celular madre. Fijaros cómo ese animal se cae pronto, no mantiene el equilibrio y, sin embargo, aguanta mucho más. Esto se puede cuantificar perfectamente con una serie de software, con una serie de programas de ordenador y se puede ver exactamente cuál es la secuela que tienen estos animales. Hay otra técnica que también desarrollamos en nuestro laboratorio, que es lo que hemos publicado como el test, el Video Tracking Box. Consiste en un cubículo, como veis, donde aquí tenemos una ratita que se pone sobre una plataforma transparente y aquí debajo una cámara de vídeo. Entonces podemos estar grabando perfectamente el movimiento del animal. En un animal sano, una rata de laboratorio sana, sigue este recorrido, esta trayectoria que se puede perfectamente ver y seguir, va siempre por las esquinas. Un animal que tiene un traumatismo craneoencefálico es un animal despistado, es un animal que pierde orientación.
Fijaros el movimiento que hace y se suele meter hacia la parte central. Eso lo veis muy bien aquí reflejado. Fijaros, es un animal normal. ¿Veis que va por las esquinas en este test? Ese es un animal que está con un trauma y fijaros que está en la parte central. Pierde la orientación y ocupa la zona central del cubículo. Y ese mismo animal, unos meses después de un trasplante, recupera en gran parte la perspectiva de poder otra vez moverse por las esquinas, como veréis ahora. ¿Veis? Fijaros, tiene una mayor movilidad y aunque sigue pasando a la zona central, vuelve otra vez a pasar por las esquinas. Todo esto nos permite saber exactamente que las células madre tienen una capacidad regenerativa. Ahora bien, estas células que nosotros metemos ahí persisten en el sistema nervioso, porque uno de los problemas es decir, si las células las metemos ahí, ¿están realmente ahí? ¿Se diferencian realmente a lo que nosotros queremos, las células nerviosas? Bueno, pues esto lo abordamos también con yo creo que una idea también ingeniosa, que es hacer lo siguiente. Estas células son poco antigénicas, de forma que si yo cojo células de macho, de una rata macho, y los trasplanto al sistema nervioso lesionado de una rata hembra, lo que hacemos es lo siguiente. Ya sabéis que todas las células del macho tienen un subcromosoma Y, la hembra no tiene cromosoma XX. Bueno, pues yo puedo detectar o puedo marcar un gen asociado al cromosoma Y, que es eso, por inmunohistoquímica. Entonces, todas las células del macho yo se las trasplanto a una hembra que no tiene ningún cromosoma Y, como es lógico. Bueno, pues si yo trasplanto estas células de la médula ósea de un macho con su cromosoma Y al sistema nervioso de una hembra que no tiene ningún cromosoma en sus células, sea de donde sea, pues resulta que unos meses después me encuentro esto. Esto es un marcaje de una médula espinal traumatizada en el cual hemos implantado células madre y al cabo de los meses me encuentro un puntito rojo que indica que es una célula de un macho y además este núcleo en verde indica que es un marcaje de un núcleo de neurona. O sea, el NEUN es una proteína, que yo la marco aquí en verde, y que solamente se da en los núcleos de las neuronas. Si yo encuentro en el sistema nervioso de este animal, meses después del trasplante, neuronas que tienen el puntito rojo, la conclusión lógica es que esas neuronas se han transformado, son neuronas que proceden de células de la médula ósea del macho que yo había metido unos meses antes. Bueno, pues con esta técnica pudimos ver que obviamente estas células tienen la potencialidad de insertarse en el sistema nervioso. Y no solo eso, sino que pudimos ver también que esto es un cerebro de un animal y se puede ver cómo después de la inyección de estas células en el líquido cefalorraquídeo hay una enorme proliferación de células de la pared subventricular, lo que se llama la zona subventricular, donde hoy día sabemos que hay un quiescente, un remanente de células madre del sistema nervioso que están siempre ahí puestas. Hoy día sabemos que es mentira eso que pensábamos antes de que las células del sistema nervioso no se regeneran. Sí se pueden regenerar. Y, de hecho, cuando hay un traumatismo, hay un intento de nuestro sistema nervioso de regenerar células que empiezan a proliferar, células que están en esta pared, la pared de los ventrículos. Pero esas células generalmente se mueren por un fenómeno que se llama de apoptosis, no llegan al sitio de la lesión. Habréis oído hablar muchas veces de esas cosas que salen en la televisión, de paciente que lleva en coma 10 años y un día levanta los ojos y se pone a hablar. Milagro, milagro. ¿Qué pasa? Pues que en ese caso los mecanismos endógenos de regeneración, por el tipo que sea, por el motivo que sea, han funcionado. O sea, nuestro sistema nervioso tiene capacidad de regenerarse. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces esa capacidad es escasa y nosotros con la terapia celular podemos aumentar esa capacidad. Bueno, pues eso es lo que hemos encontrado, por ejemplo, a este nivel. Fijaros, esto es un cerebro de un animal en el que hemos producido una lesión aquí, una lesión traumática, ¿veis? Bueno, pues en condiciones normales, sin ningún tipo de trasplante, hay un intento de células de esa zona que van hacia el sitio de lesión. Pero si yo coloco células madre de la médula ósea en ese animal, fijaros la cantidad de células que van a reparar la lesión al sitio donde se ha producido la lesión traumática. Y sé que son células madre porque expresan nestina y porque expresan doble cortina, que es un marcador de neuroblastos nuevos que van migrando hacia el sitio de lesión. Bueno, pues todo esto lo que nos lleva es saber un poco cuáles son los mecanismos por los cuales estas células tienen una potencialidad regenerativa. Este es un trabajo no nuestro en el que se ha demostrado, por ejemplo, cómo las células de la médula ósea elaboran sustancias, en ese caso que veis ahí, el factor de crecimiento nervioso, factores tróficos al fin y al cabo, factores tróficos que son capaces de aumentar la capacidad de regeneración de un sistema nervioso donde esas capacidades de regeneración están más o menos silentes.
En el campo de la traumatología craneoencefálica, hoy día hemos aprendido, por ejemplo, en esta línea de investigación, pues que la severidad del daño neurológico, esta es una publicación reciente también de nuestro grupo que ha salido hace unos meses, esa capacidad de regeneración pues no existe, por ejemplo, si el daño es muy grande. Tenemos que tener un umbral de daño neurológico tardío en los cuales estos mecanismos pueden ser útiles y eso nos va a ser muy importante a la hora que llevemos esto a la práctica clínica. Hemos aprendido, por ejemplo, que en una fase tardía no tenemos ningún efecto si la administración de las células se hace por vía sistémica, por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque ya quizá la barrera hematoencefálica ya está restaurada, no pasan al sistema nervioso. Luego, en una fase tardía, si queremos recuperar algo en estos animales, hay que hacerlo con inyección directa intralesional. Es decir, que podemos decir que en estos momentos que los mecanismos por los cuales en las secuelas de los traumatismos cerebrales, por ejemplo, es a través de la liberación de factores tróficos, activando la neurogénesis y fundamentalmente también por este mecanismo de transdiferenciación de que las células de la médula ósea se transforman en células nerviosas. Pero este mecanismo no es muy grande. Es muy difícil pensar que podamos dar tal cantidad de células que se transformen en tantas neuronas como necesitamos para recomponer unos circuitos que ya están dañados. Posiblemente sea un mecanismo múltiple. Hoy día, en este campo de investigación, hay ensayos clínicos ya que se están realizando. Hay un estudio que se ha realizado recientemente en Texas, en una UCI pediátrica, en traumatismos craneoencefálicos en niños, con buenos resultados, y se va a empezar uno en Corea en estos momentos para secuelas de accidentes traumáticos cerebrales en fase crónica utilizando células madre del cordón umbilical. Os quería decir algo más, detallar un poquito más nuestra experiencia en los traumatismos medulares, porque la tenemos un poquito más avanzada esta línea de investigación. Es la línea en la cual conectamos más con vosotros. En el traumatismo medular pues vemos pacientes con escaras, con úlceras, ya sé que escara nos gusta, con úlceras crónicas, úlceras por presión, después del encamamiento crónico de estos pacientes por su falta de movilidad. Bueno, pues en el traumatismo medular nuestra experiencia ha sido pues, muy prometedora desde hace más de 15 años en lo que estamos trabajando. Esto es una publicación nuestra del año 2004 en la que publicamos por vez primera en la literatura que las células madre adultas son capaces de revertir las secuelas del traumatismo medular crónico, en fase crónica. El modelo experimental, veis, una médula espinal que se expone quirúrgicamente y se le deja caer un peso. La lesión anatomopatológica es un agujero en el centro de la médula. Fijaros la lesión que se produce. Bueno, pues estos animales se quedan parapléjicos. El problema es mantener a estos animales crónicamente parapléjicos. El animal se come las patas. Si no se siente las patas, les molesta y se las amputa, se las come. Hay que cuidar esos animales mucho para que no ocurra eso. El mismo cuidador, mucha limpieza. Entonces, si le tienen mucho cuidado, hay que vaciarles la vejiga hasta que recuperan la sensibilidad o el vaciamiento vesical espontáneo. Hay que vaciarles manualmente la vejiga cada 3 o 4 horas por la mañana, por la noche, los fines de semana, los días de vacaciones. Es un modelo muy difícil de sacar adelante. Bueno, pues si nosotros mantenemos ese modelo, ahí veis un animal con una paraplegia crónica, un año después de la lesión, fijaros la atrofia de las patas, este animal se somete a rehabilitación dentro de lo que cabe, pues para que se mantenga bien. Y bueno, pues este es un animal, como veis, parapléjico. Un animal con un trasplante intramedular al año de evolución hace eso. Bueno, eso que veis pues parece espectacular y entonces cuando sacamos estos objetivos o estos resultados dijimos, ¿estamos en condiciones de poder pensar si esto se puede aplicar a pacientes? Pues pensamos que no, que con toda humildad no. ¿Por qué? Una rata de laboratorio tiene una vida media de 2 años. Si nosotros tenemos que esperar 1 año en un paciente o en una rata para tener estos resultados, en un paciente 1 año de la vida de una rata son 20 o 30 años de la vida de un humano. Entonces pensamos que esto no se puede pensar, la aplicación clínica, hasta que no tengamos una confirmación de estos resultados en mamíferos superiores. De todas formas, con este modelo aprendimos mucho. El modelo de la lesión traumática medular en ratas, pues fijaros, la recuperación con el implante de células madre llega hasta un 80% de la recuperación normal al cabo de los 8 meses. Fijaros los agujeros de la médula espinal, cómo se rellenan con el trasplante. Y fijaros esto, que es un control, es una rata con una lesión traumática, ese es el agujero de dentro de la médula, y cómo con la administración de las células madre hemos generado un tejido nuevo. Esto que veis ahí es esto. La médula espinal, ese agujero, se ha rellenado de un tejido que son auténticas neuronas. Es como si nosotros trasplantáramos un trozo de cerebro dentro de la médula espinal. En 3 meses se convierte en un cerdazo de 200 kilos al cual hay que rehabilitar y hay que sujetar y hay que sondar y ponerle sondas y tienes que hacer rehabilitación con él y te muerde si no le cuidas bien.
Bueno, al cabo del tiempo fuimos evolucionando, empezamos a trabajar con cerditos de tipo mini pig, cerditos más pequeños, pero bueno, esto es un largo camino que empezó hace ya 10 años y que ha llegado a la situación actual. El cerdo tiene esta es la lesión que producimos en los animales, es una compresión quirúrgica con un clip de aneurisma y en una resonancia magnética se puede ver la lesión dentro de la médula espinal. Fijaros la lesión que producimos. Claro, hacer estas resonancias tampoco es fácil, esta es una resonancia de uso clínico. Esta resonancia, cuando la tuvimos que hacer en un hospital privado, porque en el hospital nuestro gerente dijo que, cualquiera, a ver si se van a enterar los sindicatos que utilizamos nuestro equipo de resonancia con la cantidad de lista de espera que hay, que ni se nos ocurriera. Bueno, pues esto se hizo a las 3 de la madrugada en un hospital privado, pasando un animal anestesiado por el hall principal en un carrito de bebé, como si fuera un niño. Bueno, el problema del cerdito es que tiene la enorme ventaja de que tiene una anatomía quirúrgica muy parecida a la que nosotros manejamos en humanos. Podemos operar sobre él con un campo perfecto y precioso. Podemos extraer las células de la médula ósea al propio animal, luego es autólogo. Y esto que veis ahí, pues no es una cosa lúdica de esos los vestiditos para el cerdito, para la cerdita. Tienen que ser cerditas las lesionadas. ¿Por qué? Pues porque hay que sondarlas, porque si no les explota la vejiga en la fase aguda. Y la cerdita tiene una uretra corta y se deja el sondaje. El cerdito, el macho, tiene una uretra en espiral. No hay Dios que le sonde. O sea, son cosas que hemos empezado a aprender. Bueno, pues como os decía, el vestidito está simplemente para sujetar el dodoti. Porque el problema es que estos animales que hay que mantenerles a largo plazo, pues hacen caca encima, claro. Y hay que cambiarles el dodoti, el pañal de incontinencia cada 3 horitas. Por la noche, los domingos, día de vacaciones. Y cuando llega el verano, pues tienes dos opciones, o te quedas sin vacaciones o te lo llevas de vacaciones al cerdito, claro. Bueno, pues este modelo, fijaros, haciendo rehabilitación, tú tienes que convertir estos animales en una mascota para que se acostumbren a ti y luego te permitan incluso colocarles la sonda sin necesidad de anestesia. Si no, es imposible mantener estos modelos. Pues en este caso, el implante de las células madre autólogas a través de la médula espinal, pues es un implante, esto es un pequeño vídeo de cómo se implantan las células. Esta es la médula espinal expuesta en el mismo sitio donde se había producido la lesión y entonces veis aquí cómo implantamos ahora las células madre, pues a través de un simple microinyector. Hay cosas que hemos aprendido en este tiempo que es muy importante: el volumen de la aguja, la velocidad de inyección de las células, cómo lo hacemos, en qué medio de suspensión. Esos son factores críticos que hacen que todas estas técnicas de terapia celular puedan tener o no puedan tener éxito. Es un momento de la inyección de las células madre en el interior de una zona de lesión medular, uno de esos agujeros necróticos centromedulares. Ahí veis los puntos de inyección donde se ha producido la inyección de las células. Ahí se ve un sitio donde se ha implantado. Se implanta también en los bordes de la zona de lesión. Bueno, pues esto lo que nos ha permitido es diseñar las estrategias terapéuticas que posiblemente puedan ser útiles en pacientes. En el cerdito pudimos tener la satisfacción de ver que los resultados eran muy similares a los que habíamos tenido en la rata. O sea, no hay que esperar tanto tiempo. En 2 meses el animal muestra recuperación. Estos animales, para que no engorden, son animales vegetarianos. Pero claro, les gusta mucho el chocolate, les gusta el yogur, les gustan muchas cosas. Entonces, claro, tú les puedes hacer que les dan la golosina y entonces se esfuerzan. Porque el problema de estos animales es que una vez que se quedan parapléjicos les importa un pito seguir parapléjicos. Mientras tú les des de comer, se acostumbran y ya está. Entonces, claro, les tienes que forzar. Lo que en un paciente son 2 horas de rehabilitación, estos animales siguen 6 horas diarias de rehabilitación. Bueno, pues tienes que forzarles a que, por ejemplo, les des un yogur, entonces se intenta poner de pie y si puede, se pone. Fijaros los objetivos de que esto es un potencial evocado, potencial sensorial de una normal. Cuando producimos la lesión, para el animal tiene una posición de los potenciales. No pasa en una corriente eléctrica de la médula. Pues después de un trasplante de estas cosas, se puede ver cómo volvemos a tener potenciales evocados, con mayor latencia, con menor amplitud, pero hay a la vez potencialidad de envío de señales eléctricas a través de esa zona y eso se ha promovido lógicamente por el trasplante de las células madre que hemos puesto. Fijaos, estos son animales parapléjicos en sus siguientes vidas sin ningún tipo de trasplante, o sea, es un trasplante de suero fisiológico. Los animales hay que mantenerlos, se pone en un pasillo alguien, les
llama y entonces van de un lado para otro, bueno, hacen su rehabilitación diaria, pero fijaros que las patas están flácidas, no se mueven en absoluto las patas. Y fijaros, este es un animal con un trasplante a los 3 meses. Es un movimiento no coordinado, no es un movimiento, por así decir, muy útil, pero evidentemente útil, que si tuviéramos un logro de este tipo en un paciente con unos tutores, la verdad es que estamos logrando mucho. Esto es el primer momento de que el animal empieza a levantarse, como consecuencia de un estímulo que le queremos dar, un yogur o una chocolatina, y se levanta por de primera. Eso ocurre ya a los 58-59 días después de un trasplante. Esto es la última serie ya en nuestro nuevo hospital. Fijaros cómo nosotros tenemos estos en un cuarto de videovigilancia donde estamos continuamente grabando imágenes y entonces por la noche, durante el día, podemos detectar en qué momento el animal empieza a recobrar. Esto es la primera levantada de uno de los animales que estaba parapléjico, como veis, el primer momento en que se levanta, grabado por las cámaras. Y esto que veis ahí es una secuencia de los últimos cerditos que hemos tenido. Cómo va poquito a poco recobrando. Esta es Juana, esta es nuestra Juanita, 30 días después de un trasplante, en nuestra cinta sin fin. Fijaros que empieza a hacer un pequeño movimiento de las patas posteriores. Este mismo animal, un poquito más tarde, me parece que es al mes, ahora lo veréis, ya tiene mayor movimiento de las patas, como vamos a ver ahora. Esto es a los 50 días después del trasplante. Fijaros que ya mueve mucho más las patas. Bueno, se puede ir viendo perfectamente la evolución de los animales. Esto nunca lo hace un animal control. El animal control se quedan totalmente flácidos y no tiene ningún movimiento en las patas. Un poco más tarde, en la evolución de este tipo de terapia, ya estamos hablando de 3 meses, fijaros cómo este animal en su silla de ruedas va andando. Una de las primeras cosas que se ven en estos animales es la recuperación de esfínteres. Claro, me diréis, ¿y cómo sabemos que recuperan los esfínteres? El animal se hace caca encima cuando quiere y como quiere. Pues muy sencillo, porque el animal cuando va andando se queda parado, se pone en cuclillas y hace pis. O sea, que él nota que lo va a hacer. Entonces, es una de las cosas que es un denominador común en estos animales, la recuperación fundamentalmente de esfínteres. Ojalá lográramos esto en nuestros pacientes parapléjicos. Generalmente el paciente parapléjico te dice, no me importa quedarme parapléjico, lo que quiero es recuperar mis esfínteres, por el problema social que eso le supone. Ahí lo tenéis con un andador. Bueno, esto es una cosa que nos ha servido de mucho, que es la hidroterapia en piscina. La primera piscina, y aquí hay personas, como digo, que se recordarán, las primeras piscinas eran piscinas compradas por ahí en Carrefour, y el animal, pues claro, se comía el plástico, y entonces inundación por animalario casi todos los días, problemas, agua por todos los sitios. Ya tenemos una piscina ya de obra, vamos, que el problema fue que no sabíamos si cabía por la puerta o no, al final la metimos. Y bueno, pues en el agua el animal lo que hace es que si nosotros subimos o bajamos el nivel del agua, según va recuperando, vamos bajando el agua y se va apoyando. Y según tiene menos fuerza, va flotando y le ayudamos. Entonces, pues fijaros, por ejemplo, en esta fase, como este animal mueve prácticamente de forma útil las patas posteriores, fijaros. Es uno de los, ¿veis?, indicios de recuperación de estos animales que nunca tienen los animales control. Bueno, ¿cuál es el futuro de todas estas cosas? Pues la verdad es que se está empezando ya a trabajar en este campo, no solo como consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, sino que hay mucha gente que de forma paralela está trabajando y parece que es el momento de poder empezar a ver qué realmente tenemos en pacientes con este tipo de técnicas. Hemos aprendido muchas cosas y tenemos que plantear muchos problemas. Por ejemplo, no es lo mismo que metamos 100 millones de células a que metamos 50. Hay que buscar, porque esto es dosis dependiente, meter una gran cantidad de células. Pero lo importante no es el número de células que metamos, lo importante es el número de células que sobreviven. Y tenemos que aprender a ver cuáles son las células, en qué matriz de soporte las ponemos. Entonces hemos diseñado, esto es una publicación también nuestra de hace ahora mismo 2 años, hemos visto que matrices de derivados plasmáticos, fundamentalmente del plasma rico en plaquetas, permiten que la proliferación de estas células sea mucho mayor. Esto es una matriz de fibrina, esto es una matriz de plasma.
Las células que se mueren es mucho menor, esto es una célula muerta por apoptosis, esto es una matriz de fibrina, esto es una matriz de plasma, y eso nos ha permitido pues, saber muchas cosas. Hoy día la experiencia que tenemos es que podemos utilizar unas matrices biológicas hechas de plasma rico en plaquetas que son extraordinariamente útiles para el soporte de estas células. Y eso es lo que posiblemente sea el futuro de todo este tipo de técnicas aplicadas, por ejemplo, al tratamiento de las úlceras. Hoy hemos hablado muchas veces. Nosotros podemos hacer a demanda un gel utilizando células madre y manejando los componentes del plasma de forma que podemos dar la consistencia que queramos. Y ese gel se puede aplicar perfectamente a nivel de heridas cutáneas. Basándonos en todo esto, os quería adelantar simplemente que ahora mismo tenemos un programa ya de ensayos clínicos en pacientes. El mes de enero empezaremos a tratar los primeros pacientes con una paraplegia completa, en los cuales se les va a extraer células de la médula ósea, se van a cultivar en una sala específica de producción celular con una inversión de más de 1 millón de euros que ya tenemos. Se va a acreditar la semana que viene, concretamente. Y, bueno, pues esas células se llevan a quirófano y en el sitio de la lesión se van a implantar. Se va a hacer después un implante de estas células en líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Pues porque hemos visto, y esto es una experiencia de uno de nuestros proyectos, en los cuales la administración de células en líquido cefalorraquídeo, que son estos puntos verdes, la lesión es esto rojo, pues estas células a las 8 horas marcadas con indio 111 están en los bordes de la lesión y a las 48 horas las células se meten directamente a la lesión. O sea, estas células curiosamente van al sitio donde hay una lesión. Luego, por vía del líquido cefalorraquídeo, podemos vehiculizar esas células hacia el sitio que nosotros queremos. Bueno, pues la lesión experimental de nuestros animales es esta y estamos buscando a aquellos pacientes que tengan una lesión como esta, lesión similar a la que nosotros hemos podido recuperar nuestros animales. Sería un caso de un paciente que entraría dentro de estos ensayos clínicos. Fijaros, otro caso de un paciente que está preseleccionado para el inicio de estos ensayos clínicos y, sin embargo, el problema es que podemos encontrarnos casos como estos, con ese gran desflecamiento de la médula, una interrupción completa de la médula, en los cuales estos tratamientos de medicina regenerativa no van a ser útiles. Y esto es necesario decirlo, porque cuando uno habla de estas cosas, tienes 500 pacientes con una lesión medular a la puerta diciendo yo también quiero. Hay que ser prudentes, hay que decir que posiblemente menos del 30% de los casos se pueden beneficiar de estas técnicas y en estos momentos no sabemos si ese beneficio en qué puede ser. Ojalá sea como nuestros animales, pero en estos momentos no lo sabemos. Las perspectivas en las úlceras, y es donde ahí quizá conectamos y ya convergemos en esto, bueno, pues es que es muy posible que podamos ir por esta vía. Esto es uno, seguro que lo conocéis mejor que yo, son nuestros colegas de Asturias, donde están trabajando ya con el tratamiento de terapia celular, cogiendo células mononucleares de médula ósea y colocándolas en heridas tórpidas, en heridas que no se cicatrizan bien. Están logrando buenos resultados. Están logrando una estancia hospitalaria reduciéndola al 50%. Hay una mejoría clara. Pero se está utilizando células de la médula ósea donde van progenitores hematopoyéticos. Eso es bueno, pero posiblemente la potencialidad que nos dan las células mesenquimales es mucho mayor. Lo que pasa es que para utilizar células estromales puras se necesita una sala de producción celular, como os decía, de más de 1 millón de euros. Lo otro es muy fácil, coger células de médula ósea, hacer un FICOL y echarlas ahí, se puede hacer. Pero lo ideal sería una sobreproducción celular en hospitales donde haya una sala de producción celular donde se pueda empezar con estos tratamientos para las úlceras. Lo ideal sería la utilización, teóricamente, de estas células madre estromales en un soporte plasmático y fijaros curiosamente, porque estas son experiencias preliminares que tenemos, cómo estas células de la médula ósea se transforman en células vasculares. Fijaros, esto es un marcaje con bromouridina de las células de médula ósea y fijaros cómo forman capilares. Y ya sabéis, mejor que yo, que la angiogénesis es uno de los factores determinantes de la curación de las úlceras. Por ahí deben ir los tiros. Creo que la formación de gel de plasma rico en plaquetas que se puede modular, y nosotros hemos diseñado un sistema de que con una doble jeringa con trombina y calcio y las células madre con plasma rico en plaquetas se puede generar, como decíamos antes, estos polímeros sobre los cuales se pueden insertar estas células madre y posiblemente sea el futuro que tenemos que empezar. Yo creo que estas nuevas técnicas están ahí y tenemos que meternos con ellas cuanto antes.
Posiblemente lo que logremos es una implicación de estas células que liberan esos factores tróficos dentro de su plasma rico en plaquetas sobre la herida cutánea, y eso es lo que os quería decir. Simplemente deciros que yo vengo a contar algo en el cual pues soy simplemente el portador de un trabajo que hace toda esta gente que trabaja conmigo y otra gente pues que aquí no ha salido y algunos de ellos están aquí sentados. Estos son todas las fundaciones, personas, asociaciones que colaboran con nosotros y simplemente daros las gracias por vuestra atención. Nada más. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos 10 minutos escasos. Hola, buenas tardes. Yo, ante todo, quería agradecer al doctor Vaquero su presencia aquí, el darnos esta magistral ganas, investigación, España, crisis, todo en una palabra. Tenemos muchas ventanas abiertas y nos está enseñando algo maravilloso potencialmente, pero esto abre muchas expectativas a la gente. ¿Qué manera tenemos para frenar un poquito esta expectativa en estas personas que con tanto miedo, con tanta expectación quieren que su problema se resuelva? Mira, es muy difícil. Es muy difícil porque cuando se habla algo de esto, y hemos tratado de estar 15 años muy callados, pues al día siguiente tienes 500 pacientes en la puerta y 500 llamadas telefónicas. Lo que hay que hacer es decir lo que hay. La gente, yo sé que lo interpreta de otra forma, pero hay que decir lo que hay. Que esto es un camino que empezamos. Es un camino en el cual no tenemos experiencia. Tenemos mucha experiencia en investigación animal, es verdad. Tenemos una base sólida, una base científica, de rigor. No lo tiene nadie. También lo digo, o sea, nadie que ha estado trabajando en terapias celulares se ha molestado en estar 10 años haciendo en el laboratorio estas cosas. Partamos de eso. Lo que no podemos es dejar de decir que esto es un camino largo y que si queremos llegar muy lejos, ese camino, como dicen los chinos, hay que andarlo muy poquito a poco. Tenemos que decir las cosas como son, con sensatez. No todos los pacientes se pueden beneficiar de estas técnicas. Los chinos son todos iguales, pero no son iguales todos los chinos. Bueno, pues los parapléjicos es igual, no todos los parapléjicos son iguales. Unos tendrán lesiones medulares de un tipo y otros de otro. Y eso es lo que hay. Y eso está muy mal visto. Y cuando nosotros llevamos 1 año y medio implantando un plan de calidad en nuestra sala de producción celular que se va a acreditar ya, pues hay gente que dice que somos unos sinvergüenzas porque esto ya no hace 1 año que lo estamos haciendo. Bueno, nos da igual. Nosotros tenemos que tener suficiente rigor para hacer las cosas bien. Y no podemos hacer otra cosa. Esa es nuestro arma. Dentro de X tiempo, pues sabremos qué es lo que podemos aportar con esto. Y es que no hay otro camino. En estos momentos os puedo decir que en China hay un neurocirujano chino que tiene ahora mismo 5.000 pacientes en lista de espera para ser tratados con terapia celular de la médula espinal en parapléjicos de todo el mundo. No sabemos lo que se le hace, no publica nada de lo que está haciendo y los resultados, cuando se han chequeado, son una farsa. Bueno, pues es que el parapléjico es un paciente que generalmente se le ha destrozado la vida y muchas veces tiene mucho dinero, porque las compañías de seguro le han indemnizado bastante. Y en el momento que abre Internet y ve que en tal sitio se le ofrece una curación milagrosa, se va. Bueno, no podemos hacer más que tener una meta muy segura y no salirnos de lo que es el rigor científico y lo que es las cosas bien hechas. No tenemos otra medida. Creo que... ¿Hay alguna pregunta más? Buenas tardes. Felicitarlo por su conferencia muy bonita. Quería preguntarle cuál es su opinión en el uso de células madre de tejido graso, específicamente, que usted mismo conocerá de un trabajo realizado en un hospital de Madrid para el cierre de fístulas enterostomales, creo. Sí, el proyecto que fue hecho por Celeris fundamentalmente y que en estos momentos pues los resultados no han sido tan buenos. Han sido buenos resultados, pero no en fase de evidencia para comercializar el producto. Las células de la grasa, hay una proporción de células estromales, pero no nos gusta.
no nos gustan. Creemos que esas células no son exactamente igual para la regeneración nerviosa que las que nosotros estamos utilizando de la médula ósea. No tienen tanta potencialidad para diferenciarse hacia neuronas. Es verdad que son unas células madre también útiles. Y el problema de esto es que, un poco, ya que hablas de ello, de la enorme complejidad de estas técnicas. Yo conozco muy bien el proyecto para el Crohn, cómo se ha desarrollado todo esto. Y os puedo decir, por ejemplo, que el fracaso de esas técnicas ha sido a la hora de la aplicación clínica en quirófano. La enfermera de quirófano muchas veces cogía ese producto celular, quitaba una burbujita, hacía así con el envase y, hacer puñetas las células. O el cirujano, después de echar las células al campo, pues echaba agua oxigenada al campo y hacer puñetas las células. Bueno, quiero decir con esto que esto es una cosa extraordinariamente compleja, donde solamente se puede hacer cuando hay una simbiosis de trabajo entre el investigador básico, el cirujano, la enfermera de quirófano, lo que es un auténtico equipo. Bueno, pues células madre del estroma, la fracción vasculoadiposa de la grasa pueden servir también. Es otra fuente de células madre, lo mismo que las del cordón umbilical. Pero concretamente para el sistema nervioso, que es donde nosotros trabajamos, vamos mucho mejor con las células de la médula ósea. Para el tratamiento de úlceras es muy posible que sea exactamente igual utilizar células de la grasa, porque tiene un componente vasculoestromal que permite la angiogénesis de una forma muy importante. Creo, no sé si hay. Sí. Es la última pregunta, porque tenemos que dar paso a los demás. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarle, que me ha gustado mucho su intervención, pero a mí se me ha planteado una duda cuando usted decía que próximamente van a realizar estudios con humanos, con parapléjicos, ensayos clínicos. Y, si es un ensayo clínico, tiene que haber también el grupo control. ¿Estos pacientes lo saben? ¿Cómo lo hacen? Es un grupo, supongo, aleatorio y tal, pero lo saben y no se plantea un dilema ético. Por las características del ensayo, no se va a utilizar, los 2 primeros ensayos no se va a utilizar ningún grupo control. Los pacientes lo saben, por problemas éticos tampoco creemos necesario hacerlos y los vamos a manejar como 2 ensayos pilotos. Entonces se ha hablado con la Agencia de Medicamento y no se va a plantear en estos momentos como un estudio, como podría ser ya una fase 3, en los cuales posiblemente pudieran entrar grupos control, ciego, etcétera. Los 2 primeros ensayos autorizados van a ser, uno, para lesiones dorsales traumáticas completas. ¿Y por qué completas? Porque no son los pacientes ideales. Posiblemente no podamos recuperar mucho en una lesión completa de muchos años, pero es un estudio piloto de bioseguridad. O sea, lo que queremos es no arriesgarnos a que un paciente que tenga algo de remanente de su función medular, si hay alguna complicación, se pierda. Entonces hay que ir, como digo, muy despacio. Y el segundo ensayo que tenemos ya aprobado por nuestro comité ético va a ser un ensayo para lesiones medulares incompletas, pero con administración solamente en líquido cefalorraquídeo, sin intervención quirúrgica sobre la médula. Muchas gracias, doctor Vaquero. Lo único que yo quiero ahora decir es que se ha empezado a hacer un estudio, también residentes de neurocirugía, puesto que él es jefe de sección de neurocirugía, con ratas, provocándoles una lesión donde se les va a implantar células madre. El problema que hay con las ratas es que ellas mismas se arrancan los apósitos y se está buscando también un apósito que sea simplemente un fil para que no se achaque la curación al apósito. Yo estoy encantada, claro. Os podéis imaginar tener esto en el hospital y podernos, la unidad de heridas, podernos favorecer de esto y de ellos. Gracias por venir.